Y vamos a estudiar, como cada domingo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 en adelante. Fui un poco ambicioso cuando empecé el estudio y quería abarcar hasta el capítulo siguiente. Pero bueno, hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a medir bien el tiempo y vamos a tomar un momento para estudiar la palabra de Dios. Y yo no sé si alguna vez te has encontrado en una situación en la que parece que todos están de acuerdo en hacer algo incorrecto. Y de pronto tú dices así, no, o sea, yo no voy a participar, no voy a hacer eso, y en vez de que pareciera como que te dijeran, no, es que sí, está bien, lo que tú dices es lo que tú piensas, ¿no? Que nos reconozcan, ¿no? Así como de, no, es que Alex está haciendo lo correcto. No, más bien es al revés, pareciera como que, no, ¿cómo tú? ¿Qué vas a hacer a eso? O sea, ¿no te das cuenta que todo el mundo lo está haciendo? Y entonces más bien en vez de salir como bien, salimos como más bien perjudicados, ¿no? Señalados, avergonzados. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes en situaciones como esta. Cómo debemos de recordar que como cristianos necesitamos formar un carácter. Debemos de actuar diferente. No conformarnos a este empuje que el mundo tiene o esta presión que el mundo ejerce, sino que nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo en medio de tanta oscuridad. Así que, ¿te parece si oramos antes de entrar al mensaje? Señor, gracias. Gracias porque aquí estás. Gracias porque tu amor, tu misericordia, Señor, nos abraza. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos hablas hoy, Señor. Que tu corazón esté derramado sobre nosotros, Señor. Y que nuestro corazón tenga esa sensibilidad a lo que tú quieres decirnos hoy. Señor, muévenos. Transfórmanos a tu imagen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y el estudio se llama la buena respuesta. Porque vamos a ver que necesitamos tener claridad en cómo responder ante este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a responder? Y lo primero que la palabra de Dios nos dice, y el primer punto de estudio es: no tengas miedo. Dice el versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El mundo nos aborrece, ¿recuerdas? Lo hemos estudiado en los estudios anteriores. Y somos peregrinos, somos extranjeros. Vamos transitando en este mundo y este no es nuestro lugar final. Tenemos una esperanza, tenemos la esperanza de gloria. Y mientras llegamos a la ciudad celestial, mientras llegamos a ver al Señor, nosotros estamos en este mundo lleno de afanes y lleno de exigencias corruptas. Y de repente vemos frases como esta, seguramente la han escuchado: el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Y entonces este tipo de frases reflejan la mentalidad del incrédulo, del mexicano particularmente, ¿verdad? Pero del incrédulo en general. Y nosotros estamos llamados a vivir de una manera diferente. Así que me gusta mucho ver cómo Jesús ora en Juan capítulo 17, versículo 15. Y dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
También en Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros debemos de seguir? El camino que debemos de seguir, dice, es el bien. Porque ¿quién podrá hacernos daño? ¿Quién puede hacerte daño si tú haces lo que es correcto? Es cierto que a lo mejor podrían tocar nuestros cuerpos, ¿no? Este cuerpo corruptible, pero jamás van a poder destruir lo que Dios nos ha dado. Jamás van a poder quitar lo que Dios nos ha dado. En la mañana estaba la música y mientras nos arreglábamos, ¿no? Y se puso música ranchera, no sé por qué. Y empezó a cantar una canción un corito de hace muchos años y decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y si no me lo dio, pues no me lo puede quitar. Pero entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Sí, dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que Gálatas capítulo 5 nos enseña que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio, esto no tiene ninguna restricción. Dice ahí mismo en Gálatas 5:23, dice, contra tales cosas no hay ley. Así que ¿quién puede hacernos un verdadero mal entonces? Sin embargo, no nos engañemos aquí que vamos a poder vivir como queramos y que Dios nos va a proteger. No, no es así. Pedro dice que esta bendición viene cuando padecemos por causa de la justicia, cuando seguimos el bien, si hacemos lo que es correcto. Entonces no tengas miedo por hacer lo correcto. No tengas miedo a enfrentarte a tus compañeros, a tus amigos del trabajo, a tus vecinos. No tengas miedo a decir y a poner en firme qué es lo que es correcto. Como el diseño de la familia, como el diseño para la vida, el que no nos amoldemos al mundo. No tengamos miedo. Y no tengamos miedo particularmente porque sabemos que Dios nos promete su presencia y nos promete que vamos a estar con Él en la gloria. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Entonces date cuenta de esto. Dios nos promete que hay una gloria venidera. Y estas aflicciones, aunque sean aflicciones por hacer lo correcto, nosotros debemos de caminar en bien, sin miedo. No tengas miedo, no titubees a poder decir, soy cristiano y esta es mi fe. Hay muchas partes alrededor del mundo en las que los cristianos están muriendo. Literalmente, están entregando sus vidas por la fe. Hoy nosotros lo más que podemos hacer es decir, soy cristiano. Y si te incomoda, déjame invitarte a decirte que Dios te ama y que viene una gloria para nosotros. Y la segunda respuesta que nosotros debemos de tener ante este tipo de situaciones es santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Dice el versículo 15 así. Muchas veces, cuando enfrentamos oposición o sufrimiento, a veces lo último que queremos hacer es bendecir a Dios. Cuando nos vemos oprimidos o nos vemos atacados, lo que menos tenemos en la cabeza, inclusive podríamos pensar que es, ¿cómo voy a bendecir a Dios? Mira lo que me está pasando. Mira cómo me siento. Mira cómo estoy. La tentación
es pensar que si todo el mundo hace lo contrario, ¿por qué entonces yo debo de ser diferente? Yo recuerdo muchos momentos en los que por hacer pública mi fe yo fui burlado. Entre ellos aquí está mi esposa, levántala. Ay, sí. Y en la universidad ella era una de las primeras que lo hizo. Ya Dios tocó su corazón, la transformó. Pasamos por situaciones en las que hacer lo correcto no solo es mal visto, sino más bien pareciera que inclusive Dios no está. A veces cuando hacemos lo correcto y somos agredidos, o pasamos esta aflicción, pareciera como que Dios no está. Pero hacer lo correcto no siempre se siente bien. Hacer lo correcto no siempre trae ese gozo momentáneo, esa alegría momentánea. Pero es en esos momentos difíciles, y Pedro nos está diciendo aquí, es a través de esas aflicciones que nosotros debemos de santificar a Dios en nuestro corazón, guardar nuestro corazón. Imagínate, Pedro les estaba otra vez, regresando al contexto, Pedro les estaba diciendo a los judíos que estaban en la dispersión, a los que habían creído y que estaban ¿cómo se dice?, en opresión, ¿no? Siendo oprimidos, quizá esclavizados por otros, y les estaba diciendo a ellos: santifica a Dios en tu corazón, guarda la presencia de Dios en el corazón. Quizá lo último que ellos querían era glorificar a Dios, pero Pedro les recuerda: es ahí donde más necesitamos dirigir nuestro corazón a Él. Salmos capítulo 34, versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué importante es esto, ¿ves? Aún en momentos en los que pareciera que Dios no está, necesitas alabar a Dios. Es que siento que Dios no me escucha. Pues eso sientes, pero no es verdad. Es una mentira. Dios está y está presente. Así que alábalo. Glorifica a Dios ahí en tu corazón. Vuélvelo a poner en el trono de tu corazón. Y dile: Señor, que tú seas el centro de mi vida. Continuamos en este pasaje y dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que la tercera respuesta que nosotros tenemos que dar y que tenemos que responder ante las adversidades es: prepárate con mansedumbre y reverencia. Prepárate. Así que necesitas estar preparado. Necesitas presentar defensa, porque en algún momento nuestra actitud y nuestra respuesta va a generar preguntas. La gente va a decir: bueno, ¿y por qué es así? ¿Por qué está contento? ¿Por qué no responde como los otros? ¿Por qué no es vengativo? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no se lo tunde a golpes si eso es lo que le está pidiendo el otro, no? ¿Por qué responde con mansedumbre? Bueno, ahora, ciertamente debo de decir, y esto me impacta porque por naturaleza nada bueno sale de mí. Si alguien me provoca o me desafía, de verdad mi carne quiere reaccionar de inmediato. Mis emociones rápido me enciendo. ¿Sabes qué siento en mi interior? Siento ese deseo de responder con fuerza. Pero aquí es donde el Espíritu Santo obra en nosotros. La mansedumbre no surge de la nada. Es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto que Dios ha ido madurando a lo largo del trato de Dios contigo en tu vida. Así que ser manso no es una respuesta automática. Ser manso es el resultado del proceso de Dios en tu vida, de la transformación de Dios en tu vida.
es el resultado de ser entrenados. Por eso dice el versículo, prepárate. Así que la preparación no es en el momento de prueba. La preparación es antes. Es en este ejercicio diario. Pedro dice, estad siempre preparados. Pero esto no significa que voy a improvisar en el momento y que voy a decir, ¿y cómo tengo que responder? O sea, no es así. No es que yo me ponga a defenderme ahí, voy a defender mi orgullo, no. Es más bien entrenarnos en la piedad. Necesitamos desarrollar este carácter firme. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Y subraya ahí eso. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo, ¿qué? Aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente. O sea, si nosotros estamos siendo ejercitados en la piedad, entonces vamos a ver sus frutos en esta vida y también en la venidera, pero vamos a disfrutar de ellos aquí. Así es como nos ejercitamos en la mansedumbre. Aprendemos a responder con reverencia, con un profundo respeto por los demás. La Biblia nos enseña y nos dice que consideremos al otro como superior a mí mismo. Y nos enseña diciendo, no te creas que eres más que otro. Al contrario, sírvele. Tenemos que tener respeto por aquellos que vienen y nos preguntan cuál es la razón de nuestra esperanza. ¿Y sabes por qué nos preguntan? Pues porque ellos no la tienen, porque ellos no la conocen. Ellos no saben cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Y lo cual a mí me hizo preguntarme si es que tú sabes cuál es esta esperanza. Pregúntate si tú conoces cuál es la esperanza que tenemos. Aquí dice que en Timoteo, ¿no? Estamos viendo cómo tenemos promesas para esta vida y para la venidera. Entonces, pregúntate, ¿tienes tú esta esperanza? ¿Tienes tú esta confianza? Si tú no has caminado por en esta esperanza, déjame decirte que Dios te ama. Déjame decirte que Dios dio a su Hijo para morir en la cruz. Perdonó tus pecados. Te dio acceso al Padre. Déjame decirte que es mediante esta esperanza que nosotros tenemos la certeza, la convicción de que siempre estaremos con Él. Y solamente necesitamos creerlo. Esto es el Evangelio. Juan 3:16, ¿recuerdas? De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Y esto es el Evangelio, fíjate, mira, en 2 líneas te dije el Evangelio. Te dije cuál es nuestra esperanza. Así que nosotros necesitamos estar listos y preparados, siendo transformados y entrenados en la piedad, para saber que tenemos esta gloria, esta esperanza. La cuarta respuesta que nosotros tenemos para dar es tener una buena conciencia. Dice versículo 16, teniendo buena conciencia,
para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay algo que nadie puede quitarnos, y es nuestra conciencia limpia. Nosotros quizá podamos ser calumniados, señalados, malinterpretados, pero si nosotros estamos viviendo el bien y estamos haciendo el bien y estamos viviendo en integridad delante de Dios, no solamente no tenemos nada que temer, sino que aquellos que nos acusan, que hablan mal de nosotros, van a ser falsas, acusaciones falsas, sin fundamento. Ahora, seamos honestos. No siempre es fácil. Muchas veces la tentación es responder mal con mal. De repente queremos devolver la ofensa. Más que poner la otra mejilla, lo que queremos es decir, pues ellos empezaron, pues ellos la pagan. ¿No es así? Muchas veces queremos regresarles con maldad. Pero fíjate lo que Pedro nos está diciendo ahí. Es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por nuestras malas decisiones. Es mejor sufrir cuando estamos haciendo lo correcto, cuando nos señalen mintiendo y nos tomen por malhechores, pero están ellos siendo engañados, a que nosotros entonces suframos por nuestras malas decisiones. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Cómo está tu conciencia hoy? ¿Has podido decir con certeza que has actuado correctamente delante de Dios? Si tu conciencia no está limpia, déjame decirte que hay un Dios que quiere limpiarte. Hoy es el momento para pedir perdón. Y muy ad hoc, hoy vamos a tener comunión. Pero si necesitamos venir delante de Dios, la palabra nos enseña diciendo: acércate confiadamente. Acércate con confianza. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la oportunidad delante de Dios. No es hoy solamente, ¿eh? No es hoy porque vamos a tener comunión. No, Dios ha roto el velo que nos separaba y podemos acercarnos con confianza. Hechos capítulo 24, 16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y entonces procuro tener siempre significa que cuando algo que ocurre, entonces yo vaya inmediatamente delante de Dios. No pierdas el tiempo. A veces pensamos que cada vez que nosotros pecamos o nos alejamos de Dios, que en efecto nos alejamos de Dios, ya no podemos regresar. Muchas veces ha venido a mi mente una mentira diciendo: pues si ya me ensucié, pues me voy a revolcar bien. Pues si ya la regué, pues ahora la voy a regar más. Y regresar de pronto cada vez se vuelve más difícil. Pero cada vez que yo vengo con esa conciencia sucia, yo puedo venir delante de Jesús y pedirle que la limpie. Él es el único que puede. Es el único que ¿recuerdas? Estudiábamos que
que el único lavador que puede limpiar nuestras vestiduras. Lo estudiábamos el miércoles. Él sufrió la injusticia más grande, siendo acusado falsamente y crucificado para que tú y yo hoy pudiéramos ser justificados delante de Dios. Para que no tuviéramos nosotros que hacer nada más que acercarnos a Jesús y ser limpiados. Te decía 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No solo para perdonarnos, sino para limpiarnos. Estad siempre preparados, dice. Así que hoy puedes acercarte a Dios. Hoy puedes dar con un corazón sincero. Hoy puedes recibir el perdón de Dios. Hoy puedes recibir la paz de Dios. Esas son las maneras en las que nosotros podemos responder. Y el asunto es que tenemos un ejemplo. Y es el quinto punto de este estudio. Y es que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que de todo lo que hemos dicho, Pedro nos está diciendo cómo responder ante la injusticia, la persecución, las dificultades. Pero ahora tenemos la razón, más allá de toda evidencia, ¿por qué debemos vivir de esta manera? Porque Cristo ya caminó por ahí. Jesús sufrió el mayor acto de injusticia. ¿Él era justo, sí o no? ¿Él era correcto, hizo lo que era correcto? Y de todas maneras, ¿qué pasó? Él aceptó el sufrimiento. Enmudeció, dice en Isaías, enmudeció y no abrió su boca, porque por amor a ti y a mí, Él cumplió el propósito de Dios. El asunto es que para nosotros el sufrimiento no nos parece que sea justo. A nadie le gusta sufrir. A ver, ¿alguien? ¿No? ¿Se anota? Le paso las mías, ¿no? Cuando hacemos lo correcto, lo que estamos esperando es que venga, ¿qué? Una recompensa, ¿sí o no? Y a veces por hacer lo correcto, lo que recibimos más bien es sufrimiento. Queremos que nuestra obediencia traiga paz y traiga estabilidad y no dolor. Pero la cruz nos muestra precisamente esta verdad. A veces el sufrimiento, y lo vemos con Cristo, el sufrimiento que fue injusto de Cristo fue necesario para nuestra salvación. Y a veces a través del dolor, Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas. A través del rechazo, a veces vemos cómo Dios va madurando estas áreas en nuestras vidas en las que necesitamos confiar en el plan de Dios, en las que necesitamos reconocer que Dios es Dios sobre nosotros. En Isaías 53:5 vemos cómo el herido fue, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tuviésemos paz y para que fuéramos curados, como dice, que por su llaga fuimos nosotros curados, fue necesario que hubiera ese sacrificio. Pedro nos dice en el versículo 18 que Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. No rechacemos, nosotros no rechacemos el sufrimiento cuando esto nos va a llevar a Dios.
Ningún sufrimiento. Y ojo, esto no quiere decir, y déjenme regresarme para que quede claro, no se trata de que voy a sufrir porque entonces tomé una mala decisión y estás sufriendo por las consecuencias de esas malas decisiones. Ese sufrimiento no. Es el sufrimiento que viene por hacer lo correcto, por hacer el bien. Jesús venció el mal con el bien. Así que nosotros podemos hacer lo mismo. Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué tan dispuesto estás tú a seguir el ejemplo de Jesús? ¿Qué tan dispuesto estás tú a tomar ese camino y responder con paciencia y con fe, aun aunque haya sufrimiento? ¿Estás dispuesto a vivir de la misma manera en la que Jesús vivió? En la misma manera en la que Él respondió, en el que dio esa buena respuesta. Ahora fíjate que dice en el versículo, continúa, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena, ¿qué? Conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús descendió y proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, aquellos que en otro tiempo desobedecieron en tiempos de Noé. Y hoy Dios nos está llamando a obedecer. Fíjate cómo dice que Dios estaba esperando con paciencia que ellos obedecieran. Cuando Noé estaba predicándoles y les estaba diciendo: va a venir un aguacero, arrepiéntanse y métanse al arca. ¿Y qué pasó? Él estaba haciendo lo correcto, ¿no? ¿Y qué pasó con todos los demás? Lo señalaron, lo avergonzaron, se burlaron de él. Dios tuvo paciencia con ellos, pero solamente 8 fueron salvos. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer, hacer lo correcto. Y fueron salvos a través del agua. Y vemos cómo el bautismo es un acto de fe y de obediencia. Pedro nos dice que el bautismo corresponde a esto, a salvación. Ahora, no significa que el acto en sí mismo sea la salvación. La salvación es por fe. No es el agua lo que nos salva. No es que haya un acto mágico de salvación a través del bautismo. No. Somos salvos por causa de haber creído en Jesús, pero lo que representa el bautismo es que podemos creer en Dios de manera pública, de que vamos a seguirle, que vamos a obedecerle. Nosotros podríamos mojarnos, sumergirnos y realmente no pasa nada, no significa nada, si en mi corazón no hay un acto público de morir al pecado y de vivir para Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo es una aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Es una declaración que hemos resucitado espiritualmente para caminar en obediencia. Y sabes,
esta resurrección que es similar a la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe sería vana si Jesús no hubiera resucitado. Y hoy nosotros vivimos en resurrección. Vivimos en la resurrección de Jesús, confiando que Él está vivo, confiando que su palabra, como dice ahí el versículo 22, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo reina, Él vive. El hecho que Él haya vencido, Él nos dice que su recompensa es eterna. Él nos dice que Él está preparando un lugar para nosotros. Y hay un pasaje que dice, y al que venciere, y al que venciere. Ahora, Cristo ya venció por nosotros. ¿En qué consiste nuestra victoria? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vencer? Tenemos que vencer en permanecer en Cristo. Como dice ahí el último versículo, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿No crees que ahí entras tú? Tú que has creído en Jesús, ¿no crees que entonces ahí debemos estar sujetos a su autoridad, a su palabra? Esta victoria que Él tomó en la cruz, esta victoria que Él fue a anunciar, es la victoria que nosotros disfrutamos al tener ahora su paz. Ese sacrificio que Él tomó en la cruz fue para darnos paz, para darnos victoria. ¿Estás listo para caminar con Dios? ¿Estás listo para confiar en que Él tiene control? ¿Estás listo para actuar en verdad, haciendo el bien? Aunque de pronto esto implique un sufrimiento. ¿Qué te parece que oramos? Señor, tú nos hablas, Señor. Tú estás con nosotros. No hay nada, Señor, que no... ¿Qué hay, Señor, que nosotros podamos escaparnos? ¿A dónde podemos huir de tu amor? ¿A dónde podemos huir de tu presencia? ¿A dónde podemos huir de tu espíritu? ¿A dónde huiremos, Señor? ¿A dónde huiremos si solamente tú tienes palabras de vida? Señor, perdónanos porque quizá nuestra conciencia no ha sido limpiada. No hemos venido a ti. Señor, perdónanos porque habiendo tú rescatado nuestra alma, nuestro ser, hemos preferido caminar, Señor, solos. Perdónanos porque no hemos estado listos, no nos hemos preparado. Hemos respondido más bien mal con mal. Y hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Señor, queremos resucitar contigo en una vida nueva.
caminar en una vida nueva, sabiendo, Señor, que tú vas caminando con nosotros, tú nos guías, tú guías nuestros pasos. Señor, gracias porque no nos dejas solos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.